las preguntas y comentarios y finalmente la conclusión. Pues vamos a iniciar. Buenas noches a todos los que nos están acompañando aquí en la sala de Zoom y también a quienes nos empiezan a ver por Facebook y quienes después van a ver esta grabación. Les saludamos por parte del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el CNPM, que ha abierto este espacio de análisis sociopolítico y opinión pública, pues para ver los temas que están de lo que está ocurriendo en nuestro país, en México y en el mundo, y escuchar opiniones de quienes estamos invitando por su experiencia, por su conocimiento, pero también por sus enfoques, por sus opiniones sobre diferentes temas. Y hoy, el día 15 de febrero de 2022, tenemos nuestra tercera emisión con el tema de la reforma eléctrica, que sabemos que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 30 de septiembre de 2021 se presentó esta iniciativa de reforma eléctrica a la Cámara de Diputados. Se pensaba que se iba a aprobar esta iniciativa, esta reforma eléctrica en el mismo año, en 2021, a finales de noviembre, pero diferentes acontecimientos, presencias, inclusive la, las observaciones que se tienen por diferentes sectores, sobre todo de las corporaciones eléctricas de que hay en México desde la reforma energética que se hizo en 2013 para acá. Hay una inversión que se estima en unos 44,000 millones de dólares en temas de energía eléctrica por parte de empresas privadas. Y pues hay que recordar algunos datos, algunas fechas antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos 4 muy destacados compañeros invitados. Está nuestro compañero Ángel Valderas Puga desde Querétaro, está nuestro compañero Pedro Fidel López Domínguez desde Tabasco, Cárdenas, Tabasco. Está también el compañero Fluvio Ruiz desde la Ciudad de México, aunque él es originario y se ubica en Coatzacoalcos, Veracruz. Y desde Cuernavaca, Morelos, Anabel León, también una gran compañera. Ahorita les voy a decir un poquito de la semblanza de cada uno y de la mecánica, pero quiero recordarles que pues en 1937 se crea la Compañía Federal de Electricidad por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, en una época en que pues había empresas privadas, sobre todo transnacionales, como empresas estadounidenses, generando y vendiendo energía eléctrica en México y también algunas empresas nacionales. Y así fue hasta 1960 en que el gobierno de López Mateos se pues dio la declaración de nacionalización de la industria eléctrica. Hay un discurso muy emotivo por parte de López Mateos hablando de la importancia de la nacionalización de la industria eléctrica, que evocaba la nacionalización de Petróleos Mexicanos en 1938, 22 años antes de la nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. Y así empezó a crecer la industria eléctrica, se esparció la electricidad por por todo el territorio mexicano, aunque había rezagos que siguen hasta la fecha, algunos de ellos, lugares que todavía no cuentan con electricidad, pero en general se electrificó el territorio durante el ejercicio de esta parte de la energía eléctrica nacionalizada. En 1985 se establece claramente las dos compañías, el territorio que le correspondía, la compañía, bueno, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad. Y pues así iba el proceso hasta que en 2011, perdón, en 2009, el 11 de octubre de 2009, pues Felipe Calderón tuvo a bien desconocer al sindicato mexicano de electricistas que correspondía a la compañía de Luz y Fuerza del Centro y incorporar a la compañía de Luz y Fuerza del Centro a lo que es la Comisión Federal de Electricidad. No la compañía, sino la Comisión Federal de Electricidad. Y eso fue en 2009 y 4 años después, en 2013, viene la reforma energética, diciembre de 2013, en la cual se establece ya la posibilidad de que las personas privadas, incluso extranjeras, participen, ¿no?
Y sabemos que estas empresas, por un lado el argumento de que ya invirtieron 44,000 millones de dólares en energías, en electricidad, están ya participando de la electricidad, del suministro de electricidad, y ellos argumentan, y eso es parte de lo que les quisiera yo preguntar y comentar a nuestros invitados del día de hoy, argumentan que ellos están con las energías limpias y que la Comisión Federal de Electricidad este, estaría, si se nacionaliza nuevamente la electricidad o se avanza, porque hasta donde entiendo la propuesta del presidente López Obrador no plantea el 100% de la nacionalización de la industria eléctrica como lo planteó en su momento López Mateos, sino que solamente es un 56% tomar la rectoría y el control administrativo de la distribución de la electricidad, pero permitiendo que haya generación de energía eléctrica por parte de las compañías privadas. Por ahí también se menciona algo de litio dentro del proyecto de reforma eléctrica, y es algo que viene, ¿no? El litio como recurso de aprovechamiento exclusivo por parte del Estado, del gobierno. Y también, bueno, recientemente han venido varios emisarios estadounidenses a hablar sobre eso de la reforma eléctrica. El embajador pareció decir que estaba de acuerdo y luego que siempre no, y que no hay problema, y parece que sí hay problema, ¿no? Después vinieron otras dos emisarios de Estados Unidos como a decir que no les conviene la reforma eléctrica, en parte porque ya tienen inversionistas en este proyecto, en este ámbito, y en parte también porque, según argumentan, la, tienen miedo de que la CFE solamente sea más contaminante y que no se pueda cumplir con compromisos de energías limpias para 2024, 2030, como se prevé, y se supone que el sector privado sí estaría en esas posibilidades. Entonces, para analizar esta coyuntura y tener una opinión propia, no dependiente, sino reflexiva, analítica, hemos invitado pues a 4 conocedores de este tema, o 4 compañeros que han estado analizando y que nos van a dar su punto de vista sobre esta circunstancia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el compañero, ¿dónde están? Ángel Valderas Puga. Déjeme sacar su hoja de... Aquí está, ya no la encontraba. Bueno, el profesor Ángel Valderas Puga es profesor de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro. Es ingeniero civil con diversos posgrados en didáctica de las matemáticas. También ha sido analista del sector energético desde 2007. Fue secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UAC de 2010 a 2014. Es articulista sobre análisis de temas políticos en varias publicaciones. También es analista de temas políticos en varios medios de comunicación a nivel nacional y en algunas ocasiones también a nivel internacional. Es conductor de la serie La Luz de la Reforma del Instituto Nacional de Formación Política de Morena desde octubre de 2021. La serie trata de la iniciativa de reforma del sector eléctrico nacional. Entonces le vamos a pedir al compañero Ángel Valderas que pues haga su opinión sobre este tema. Unos 15, 18 minutos le vamos a dar a cada uno de nuestros invitados. Bienvenido y gracias por estar, Ángel. Adelante, por favor, con tu Ok, punto de vista. Marco, y bueno, lógicamente, saludos a todos, Fluvio, Ana, Teresa Ruiz, Pedro, Fidel, todos los que están ahí. Bueno, mira, yo, Marco, voy a partir, yo me adapto al tipo de auditorio que tengo y me voy a adaptar a tu introducción y a lo que tú tocaste. A mí me parece verdaderamente ridículo y una falacia discutir en México las cuestiones de generación de CO2, gases de efecto invernadero, porque la contribución de México a nivel internacional es totalmente irrelevante. Somos un país que apenas produce el 1.3% del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues solo China
Estados Unidos, la India, Europa y Rusia generan el 60%. Ellos definen todo. México podría hasta reducir a 0 la emisión. Eso no va a resolver ni el cambio climático ni nada. Me parece una falacia porque además este discurso totalmente hipócrita es novedoso. Ahora resulta ser que hay una bola de ecologistas, empresarios ecologistas, que quién sabe en dónde están, pero que además yo como matemático no puedo poner atención en el 1.3 e ignorar el 60%. Es absurdo. En México, todavía peor. De las emisiones de dióxido de carbono, la generación de energía eléctrica solo contribuye con el 20%. Es decir, el 20% del 1.3%. Ya estamos a niveles, Marco, de una ridiculez del 0.6%. Y luego todavía no salen que la iniciativa del presidente van en un rango, porque no se ponen de acuerdo. He escuchado gente que dice el 30, el 40, el 50, el 60%. Tomemos el 50%, pero es la mitad del 20% del 1.3%. Conclusión, si tomamos sus datos, sería un aumento del 0.1% de las emisiones de dióxido de carbono. 2. Cada país utiliza los recursos que tiene. No hay que hacer de la necesidad virtud. Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, España, Italia no tienen petróleo, no tienen gas. Ellos están obligados a apostarle a otro tipo de energías. Obligados, porque no tienen hidrocarburos. No es el caso de China, no es el caso de India, no es el caso de Estados Unidos. Y veamos a esta gente que anda con estas argumentaciones, lo he visto en el Parlamento abierto, un día sí y otro también, argumentan de energías limpias, energías sucias, pero uno no entiende, digo, ¿qué no se enteran? COP26, octubre de 2021, Asamblea de la ONU del Cambio Climático, acuerdos, reducir el carbón, que es el energético más contaminante, más que el combustóleo para la generación de energía eléctrica. ¿Qué dijo la India? No firmo. China, no firmo. Estados Unidos, no firmo. Australia, no firmo. Y no firmaron la reducción de carbón. ¿Cómo va Alemania a reducir el uso de carbón si más del 30% de la energía eléctrica que genera viene precisamente del carbón? Que le digan a países como Polonia que renuncien al carbón. No lo van a hacer, al menos no lo van a hacer en el corto plazo, lo podrían hacer en el mediano plazo. La eficiencia de la energía solar es apenas de un 20%. Eso significa de las 24 horas del día, de los 365 días del año, puedes generar energía eléctrica 5 horas, nada más, por la intermitencia. La eólica es un poco más eficiente, 30%. Bueno, pues te vas a generar unas 7 horas de las 24 horas. Se acabó. Es el máximo. Ni la eólica ni la solar juntas van a poder jamás sustituir a otros energéticos. Otra, curiosamente en México y solo en México, cuando se habla de energías limpias, se habla de la energía solar y de la eólica. Pero eso nada más es en México. Si uno entra incluso a portales de transnacionales como EDF, Electricité de France, y uno ve energías limpias, pues ahí claramente dicen la hidráulica, la geotérmica, los biocombustibles. El sitio web de la transnacional Enel, que opera en México, italiana, hidráulica, que además produce Italia mucha energía hidráulica, igual que Canadá, igual que China, a partir de son consideradas limpias. Hoy en día vemos un país como Francia, en donde más del 70% de su energía eléctrica viene del nuclear, donde las plantas nucleares están estatizadas, nacionalizadas, donde Electricité de France
el 84% de las acciones las controla el Estado y donde Emmanuel Macron ya declaró que van al 100%. El gobierno de Francia está ya buscando controlar el 100%. Emmanuel Macron no está en la 4T, no es AMLO, no es de izquierda ni siquiera, Andrés, así como Adolfo López Mateos. O sea, aquí es una cuestión de soberanía energética, de seguridad nacional. Cada país vela por sus recursos. Hoy me da risa, la verdad, mucha risa, que Alemania le pide a Francia que sus próximas centrales nucleares las instale en la frontera con Alemania porque el gobierno alemán no quiere poner centrales nucleares, pero sí quiere que Francia las ponga en la frontera del lado francés y luego les pase energía. Chistosísimo de parte del gobierno alemán. Los franceses dicen, no queremos aerogeneradores porque nos afean nuestro paisaje de viñedos. No nos gusta el ruido de los aerogeneradores. Preferimos la energía nuclear. Yo he visto que hasta hacen burla del presidente porque señaló una cosa semejante de aerogeneradores en La Rumorosa. Sí, pero es el pueblo francés el que dice yo no quiero aerogeneradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que este discurso pseudoecológico choca fuertemente con los datos. México ocupa un lejanísimo lugar número 75 entre los países de contaminación de dióxido de carbono per cápita, que es como se debe de medir, porque México es el país, el 10º país más poblado del mundo. Bueno, pues lógicamente China, India, Estados Unidos, Brasil, México, pues es evidente que vamos a generar más dióxido de carbono, somos países más poblados. Es una tontería comparar a China con sus 1.400 millones de habitantes con Belice. No, eso no es posible. Pero ya si lo hacemos per cápita, que es como se deberá de medir, México está lejos, lejísimos, en el lugar 75. Luego, las transnacionales, que no nos vengan con cuentos. En los últimos 200 años, quienes han contaminado el mundo con dióxido de carbono han sido las grandes potencias desde hace 200 años. El Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania, ellos han sido los grandes contaminadores. Entonces, me parece muy patito, extraordinariamente patito, este discurso ecológico, que además elude problemas técnicos como la intermitencia y que además elude otra cosa extremadamente relevante. En este país, del porcentaje de energía eléctrica que genera Comisión Federal de Electricidad, el 39% es energía limpia. Comisión Federal de Electricidad, 39% es energía limpia. Mientras que los privados solamente generan el 17% de energía limpia y el 83% de energía fósil. En México, los privados, ahorita en 2021, 83% fósil, 17% limpia. Si uno entra al portal de la AME, Asociación Mexicana de Energía, constituida por 17 empresas, resulta ser que 15 son extranjeras, 2 mexicanas, una que me sorprende que aparezca ahí, es el Grupo México. Yo no sabía que se dedicara a generar energía eléctrica. Es un grupo que si uno entra a su portal, tiene 4 divisiones, ninguna destinada a la generación de energía eléctrica. No sé qué está haciendo ahí en la AME. Segundo, una mini empresita que nadie conoce en México, no sé, EVM, que tiene una capacidad instalada, lo voy a decir a la mexicana, de mugrosos 100 megavatios. Mugrosos 100 megavatios. Cuando la AME señala que tienen una capacidad instalada de 25,440 megavatios. Quiere decir que la única empresa que está generando energía eléctrica mexicana de la AME produce el 0,4%. Y entonces
el otro 99.6% son empresas privadas. Y cuando uno revisa el portal de la AME con sus propios datos, descubre uno que Iberdrola, española, transnacional, tiene 24 plantas generadoras en México, de las cuales 16 son de ciclo combinado, 6 de aerogeneradores, 2 fotovoltaicas, una tercera parte. Y luego ahí aparece Mitsui, que solamente tiene plantas de ciclo combinado, y luego aparece Naturgy, que solamente tiene plantas de ciclo combinado, y eso explica este porcentaje que acabo de señalar. Pues con razón, nada más están generando un 17% de su energía limpia, porque todas estas empresas le han apostado a las plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural, que utilizan vapor de agua. Yo no les compro esa situación. Bueno, y como se me está acabando el tiempo, ¿qué está en juego? Una cosa micro. Esta iniciativa busca que millones de mexicanos no caigan en pobreza energética, como es el caso de España, donde un oligopolio controlado por 3 empresas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, que antes era su CFE y se las privatizaron, controlan el 90% del mercado eléctrico en España. Ahí sí todo, generación, transmisión, distribución, transformación. Es un oligopolio de 3 empresas, el 90%. Quien controla el 90% controla todo, entre ellos las tarifas. Pobreza energética a nivel internacional. 1, tener acceso a la electrificación. Ya Marco lo dijo en su introducción. La electrificación de México se la debemos al Estado, a empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. A los privados no les interesaba electrificar el país. En 1960, solamente 45% de la población tenía acceso a energía eléctrica. Para el año 2000, el Estado ya había elevado este porcentaje al 95%. Para antes de la reforma energética de 2013, ya se había electrificado el 99%, hecho por el Estado, porque es el Estado el que ha construido cientos de miles de kilómetros de redes de transmisión y distribución. Los privados no han construido ni un kilómetro, absolutamente nada. Viven de la red de Comisión Federal de Electricidad y no quieren pagar lo que tienen que pagar. Ese problema ya está. España la electrificó un dictador de derecha, Francisco Franco, que llevó la electrificación en España al 100%. Sí, pero hoy en día 8 millones de españoles, 25% de la población está en pobreza energética. De nada les sirve que el país esté electrificado, porque ahí viene la segunda característica. No tienen dinero para pagar el recibo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque este oligopolio controla las tarifas y manipulan tarifas, manipulan embalses, cooptan a funcionarios públicos en el cargo o apenas dejan el cargo para que les modifiquen reglamentos, les modifican leyes, les modifiquen la Constitución para favorecerlos. A grado tal que de 2013 para acá, México ha estado subsidiando con 500,000 millones de pesos a empresas privadas. En los foros que yo he estado siguiendo del Parlamento Abierto, por ejemplo, para que nos demos una idea, hay una persona que señaló aquí, uno de los que platicaron, Sudáfrica en la reunión de Glasgow consiguió 9,000 millones de dólares de cooperación internacional, comprometiéndose con un proceso de descarbonización de su sistema energético. Por favor, Sudáfrica, otro país que prácticamente no contribuye. Pero a mí lo que se me hace interesante es que lo pongan como ejemplo porque dice, este debería de ser el ejemplo a seguir para México. O sea, que a Sudáfrica le den o le presten, y quién sabe con cuántos intereses, 9,000 millones de dólares. Son 180,000 millones de pesos. Basta quitarle el subsidio a los privados por 500,000 millones de pesos. Es hasta ridículo
que nos digan, sigue subsidiando a privados con 500,000 millones de pesos y vas a acceder a ayuda internacional por 180,000. Hay un problema muy fuerte, ni modo, tengo que decirlo. Mire, yo enseño matemáticas y una de las características esenciales de las matemáticas es el sentido numérico. No lo enseñan en aritmética desde la maestra Lupita en la primaria. Sentido numérico es simplemente entender si un número es grande, un número es pequeño, qué número es más grande. Es verdaderamente ridículo que nos digan, sigue subsidiando con 500,000 y vas a acceder a 180,000. Las tarifas en España, con este oligopolio, las ha aumentado al triple en un año y 5 veces en los últimos 3 años. Hoy en día el pueblo español, gran parte del pueblo español, ya no sabe qué hacer, no sabe cuál va a ser el precio de la electricidad el día de mañana, se les cambian los precios hora por hora, meten ya a las familias y a las empresas. Hay una mortandad de decenas, de centenares y de miles de empresas pequeñas que han quebrado porque ya no pueden pagar la electricidad. No es España, no es España. Es el mercado marginalista que metieron en México en la reforma de 2013. Es exactamente el mismo modelo y a las empresas privadas no les interesa. Texas, en hace un año, febrero de 2021, ¿tienes dinero para pagar la calefacción? Pagas. ¿No tienes dinero? 70 muertos de hipotermia. Recibos en Dallas, Texas, de $200 se dispararon a $4,000, 20 veces más, porque las empresas privadas no le ven la cara a nadie. Tienen sometido al gobierno español de izquierdas. Muchas gracias por esta primera intervención, Ángel. Pues brillante, muy interesante, con muchos datos y una perspectiva que seguramente nuestros otros invitados van a comentar también. Le vamos a dar la palabra ahora al maestro Pedro Fidel López Domínguez desde Cárdenas, Veracruz. Él es licenciado en Pedagogía por parte de la Universidad Veracruzana. Estudió el posgrado de investigación educativa en esa misma universidad y se graduó con el trabajo del Centro Rural Integrador en Salud y Educación, un acercamiento etnográfico. Ha escrito algunos artículos sobre la guerra ideológica en el suplemento cultural de La Opinión, un periódico, Mitos y Realidades del Ajedrez. Es un ajedrecista muy destacado. Ha escrito varias cosas sobre ajedrez. También ha escrito sobre principios básicos de la pedagogía en diferentes revistas y ha sido subdirector de la revista universitaria Pienso en 1984, director de la Gaceta Universitaria Convicción, de la Facultad de Pedagogía de Poza Rica en Veracruz. Fue promotor voluntario de ajedrez con niños y adolescentes. Es presidente de la Liga Municipal de Ajedrez Carlos Torres Repeto en Poza Rica, Veracruz en 1986. Fue fundador del Grupo Frente Independiente de Lucha contra las Reformas Estructurales en Tabasco, grupo en el que lo contactaron y lo comisionaron como enlace y coordinador del Comité de Recepción y apoyo a los padres y madres de los normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Tabasco. Durante su militancia en el Frente Independiente de Lucha contra las Reformas Estructurales, interactuaron con luchadores sociales como Camilo Valenzuela, el ingeniero Zaragoza Rodríguez Rivera, quien luchó junto con Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Pablo López Figueroa y otros luchadores sociales. Actualmente es director de la Escuela Telesecundaria Independiente de Huimanguillo, Tabasco. Le damos la palabra, maestro Pedro Fidel. Muchas gracias, doctor Murrieta. ¿Se escucha mi audio? Sí, adelante. Bueno, ya en un minuto o dos, si me permite compartir, pues, algunas pequeñas precisiones, ¿no? Como ahí mis datos son de cuando estaba yo en Veracruz, son cuestiones de cuando estuve en aquel estado. Ahorita radico en Tabasco. Fui director de una gaceta universitaria y fui directivo de una liga de ajedrez y un club de ajedrez. Acá en Tabasco, pues ya son otras situaciones, y estudié el doctorado en educación. Pequeñas cuestiones ya de diferencia de época, ¿no? Como un viaje en el tiempo. Pues coincido muchísimo, ya de hecho el compañero Ángel Valderas Puga, pues ya abordó los aspectos más importantes o principales de lo que es el fundamento social y político
de esta reforma eléctrica tan necesaria para el futuro de nuestro país. Tengo algunos amigos precisamente por las capacitaciones que he recibido de ajedrez educativo de España, muy preocupados, platicando con ellos en noviembre, diciembre, muy preocupados, como lo decía el compañero Puga, por la carestía de los costos del servicio de luz, y pues a buscar madera, a cortar ramas de los árboles y muebles de madera en desuso, para enfrentar el alto costo del recibo de luz. Y no nada más en España, en Alemania también, en gran parte de Europa, en Alemania, el mismo gobierno pues le ofrecía algunos tutoriales a sus ciudadanos de cómo elaborar un calentador casero. Entonces, pues yo creo que este tema es un tema también vital de vida. Y pues este debate es una disputa ideológica entre el liberalismo o el neoliberalismo y pues el nacionalismo, que no necesariamente siempre, como lo mencionó el compañero, no siempre va a ser el gobernante, no siempre, porque se preocupa por la autosuficiencia energética, pues lo podemos calificar de socialista o de izquierda o de capitalista, sino pues yo creo que debe de ser una preocupación fundamental de cualquier presidente de cualquier país, ¿no? Y así lo consideran las grandes potencias. La cuestión energética es una cuestión, como lo dijo el compañero, de seguridad nacional, y ellos sí, ¿verdad? Le ponen muchas trabas, mucha supervisión, pero critican a otros países como el nuestro cuando están tratando de defender su autosuficiencia energética, pues también como parte de la búsqueda de la soberanía nacional. Si me permite, doctor, a ver si puedo compartir unas poquitas de diapositivas. Sí, se está viendo. Lo único es que Ya se veo que, están viendo. sí, veo que son Bueno, 20. qué bueno, porque vi muy diferente la aplicación de Zoom y dije, caray, a lo mejor no la voy a poder. Ya se ve todo. Ok. Pues miren, antes de empezar con las diapositivas, les comento que cuando yo escuchaba hablar de la famosa carta de Adolfo López Mateos dirigida al pueblo de México allá por los años 60, encontré compañeros que decían, no, eso es ficción, esa carta es fake news, pues, parece un contactado, sí, pues, ¿cómo iba a adivinar el futuro? Y a veces dice una caray, pues a lo mejor mis fuentes están equivocadas, ¿no? Pero no, ahora sí que gracias a que me invitaron aquí a compartir nuestras ideas con estos distinguidos, ¿verdad? Muy distinguidos los he visto, a varios de ustedes en estos foros, en estos debates, y es un gran honor estar aquí con ustedes. Y veo que aquí está la carta con papel membretado del gobierno de México, de este gobierno, de la Cuarta Transformación, y que la publicó el presidente Adolfo López Mateos en septiembre de 1960. Les leo el párrafo principal. Dice: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Pues bueno, no solo el petróleo, ¿verdad? También la cuestión de la generación de electricidad. Fue visionario este presidente, y al menos en ese aspecto, pues fue futurista. Entonces, pues yo traigo este planteamiento muy similar, ¿verdad?, al compañero que me antecedió. La reforma eléctrica de este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para los que nos escuchan ahorita y nos van a escuchar después porque va a quedar grabado este programa, pues es una caja de Pandora, y debemos buscar liberarnos de esta caja de Pandora que representa la reforma peñanietista de 2013, que es de lo que pues está tratando de liberar al país, y de las componendas que hubo ahí para llevar a cabo toda esta reforma y la reglamentación y los protocolos correspondientes. La reforma eléctrica, algunos de sus aspectos medulares que ya pues abordó muchos el compañero Ángel Valderas Puga, pues debe ser considerado, como lo dijo él, un asunto de seguridad nacional,
porque creo que nadie puede cuestionar en México que sí es necesario y es de vital importancia buscar la autosuficiencia energética, así como la autosuficiencia alimentaria, que también ha sido y fue muy cuestionada desde que era candidato el actual presidente. Entonces, pues como uno de los puntos, que son muchos, pero pues no abarco tantos, señalo, es recuperar la rectoría del Estado sobre los corporativos privados nacionales y extranjeros. E incluso se ha calumniado a la reforma porque se dice que quieren nacionalizar y que quieren el control total, y no es así. Está planteando nada más el 54% como parte del Estado mexicano, el control, y aquí creo que tengo un error, y el 60 y tantos % del capital privado para garantizar la autosuficiencia energética nacional. Liberar también a la Comisión Federal de Electricidad y al Erario Nacional y a nuestros bolsillos de la reglamentación y contratos leoninos, como lo decía antes, derivados de la reforma de 2013, la de Peña Nieto. Evitar, como usted lo mencionó, doctor Murrieta, al inicio, evitar, ya aquí sí, fue muy directo el presidente de la República en pensamiento y acción, ya está en la Constitución, evitar la privatización del litio y otros minerales estratégicos, que creo que es también con visión de futuro, como el presidente Adolfo López Mateos. Liberar al erario público y a la comisión de un gran parásito, que son la Comisión Reguladora de Energía y las voraces transnacionales, como Iberdrola y otras. Algunas pocas evidencias de este parasitismo, porque pues si quisiera mencionar todas, yo creo que me llevaría una hora o más. Son las llamadas sociedades de autoabasto, como lo ha señalado, la secretaria de Energía, Rocío Nale. No pagan por uso de la red de transmisión. Son 223 centrales de autoabasto con 75,000 socios cliente que no pagan el servicio de red a costa de nuestros bolsillos. Y ahí surgen las famosas tiendas de autoconvivencia, las OXXO, que por eso fueron pues severamente señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra acción y una trama que quedó establecida en la reforma de 2013, la perversa y a veces hasta ilegal fragmentación de la Comisión Federal de Electricidad en muchas entidades administrativas autónomas, que lo ha señalado también el compañero Puga, me parece que en otras, en otros foros. Tengo algunos familiares que trabajan en la CFE y es absurdo lo que platican superintendentes. A veces hasta hay pues pleitos entre ellos por este diseño administrativo perverso. Como lo decía yo al inicio, esto es una disputa ideológica, neoliberalismo contra nacionalismo, y no necesariamente socialismo o pensamiento de izquierda, porque hay países capitalistas, como ya lo mencionó el compañero, que ya están pensando en recuperar también su autosuficiencia energética. Los socios privados, repito, derivado de la reforma de 2013, no están obligados a los servicios de reparación y mantenimiento a los millones de hogares y empresas de México. Pero la Comisión Federal de Electricidad sí. Estoy seguro que cualquier mexicano de cualquier parte del territorio que le ha hecho un reclamo porque la luz falla, que porque el medidor se echó a perder o se fue la luz, ¿a quién le va a reclamar? No le va a reclamar a la empresa privada, le va a reclamar a la Comisión Federal de Electricidad, que está legalmente obligada a llevar a cabo esas reparaciones. Tú hazte cargo de toda esa logística, pues nosotros nos dedicamos a suministrar y a cobrar, dicen los privados, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad quedó obligada a comprar electricidad a los generadores privados para despacharla forzadamente y parar sus plantas para cumplir con este requisito derivado de la reforma del 2013, que es lo que se pretende quitar. Y en la reforma eléctrica del licenciado Andrés Manuel se establece la transición energética. Es mentira y se ha calumniado que no, y que se quiere basar
fundamentalmente y de manera genérica en la cuestión de los hidrocarburos. No es así. Claro, como el presidente también está librando otra batalla, el gobierno de la República está librando otra batalla en la cuestión del petróleo, pues también de ahí se agarran, ¿no? Y como una evidencia incluso institucional, está esta institución que se llama el INEL. El INEL poco se sabe, ¿verdad? Pero existe. Quizá no como, no se ha podido todavía desarrollar mucho por lo mismo, ¿verdad? Pero existe. ¿Qué es el INEL? Tomado de sus propios documentos. Dice, somos un centro de investigación dedicado a dar solución a las necesidades del sector eléctrico y energético. Nuestra misión es apoyar e impulsar el sistema de energía del futuro a través de nuestros proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Permítenos ofrecerte las soluciones para la modernización y el ahorro económico de su empresa. No es una idea ni es un proyecto mental, existe y es una institución y es poco conocida, y yo creo que al gobierno de la República le ha faltado darle difusión. Y ya para terminar, quiero recordar aquí una propuesta que hizo Jair Eduardo López Cruz, que le brindaron la oportunidad aquí en estos diálogos, así de crear una nueva entidad, una nueva institución, así como se propuso en la Cumbre Latinoamericana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, fundar la Agencia Espacial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Aquí el joven Jair Eduardo López Cruz, y lo hizo ante la plataforma change.org, propuso la creación del Centro Latinoamericano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Limpias, que bien en su primera etapa, como lo dice Jair Eduardo, puede ser primero el Centro Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Limpias, para después evolucionar a un Centro Latinoamericano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Limpias. Esto fue parte de un proyecto que presentó este joven Jair Eduardo López Cruz, y luego gracias a eso después, como coincidencia, publicaron una convocatoria para participar en la COP26, y ya ahí sí ya tuvo prohibido él seguir publicando estas cuestiones, porque no tenía que hacer saber que estaban participando estos jóvenes. Seleccionaron a 4 y no fue seleccionado, pero pues aprendió mucho. Bueno, pues hasta aquí termino para no abusar del tiempo. Muchas gracias por su atención y la verdad que estoy fascinado de lo que aquí estamos aprendiendo. Muchas gracias. Creo que no se le escucha, doctor. Disculpen, gracias al maestro Pedro Fidel, ya que tenemos un compromiso con las energías limpias. Y ahora vamos a darle la palabra al compañero Fluvio Ruiz. Voy a leer brevemente algunas de sus características de su semblanza curricular. Él hizo la licenciatura en física, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y la maestría en Ingeniería de Expropiación Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría y doctorado en Economía de la Energía, respectivamente, en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Siendo estudiante, fue consejero técnico de la Facultad de Ciencias. Ha sido ayudante de investigación en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, profesor de la Universidad Panamericana y en la EGADE del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y Santa Fe, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instructor técnico y subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en las legislaturas 56, 59 y 60. Ha publicado diversos artículos sobre temas científicos, políticos, energéticos y económicos en periódicos y revistas en México y en otros países en Europa y en América Latina. Colabora en diversas revistas de petróleo y energía, de diferentes ámbitos también. Ha impartido conferencias y participado como ponente en diversos foros en México, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Bolivia. Imagínense, fue galardonado por el mejor artículo técnico del 8º Congreso de la Asociación Mexicana para la Economía Energética.
Forma parte de la Comisión de Inteligencia Tecnológica de la Alianza FIDEM-AC y del Observatorio Ciudadano de la Energía. En 2008 participó como ponente en el foro sobre el régimen fiscal de petróleos mexicanos, organizado por el Senado de la República. Formó parte del grupo de intelectuales y expertos que elaboraron la iniciativa de reforma energética del Frente Amplio Progresista. Participó en el equipo técnico plural que redactó diversos ordenamientos jurídicos de la reforma de ese año, en particular las leyes de petróleos mexicanos y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre 2009 y 2015 se desempeñó en Petróleos Mexicanos como consejero profesional y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo de Administración de Pemex. También fue presidente de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Entre 2015 y 2018 fungió como asesor en Petróleos Mexicanos. Actualmente es asesor en la Comisión de Energía del Senado de la República. Pues miren, toda una personalidad aquí con nosotros. Gracias por estar, Fluvio. Por favor, tienes el uso de la palabra. Adelante, Fluvio. Muchísimas gracias, querido Marco, y un placer estar con mi amigo Ángel, con mi entrañable amiga y camarada Anabel, y conocer a Pedro y por supuesto con los demás compañeros. Si me lo permiten, voy a compartir una presentación que hice tan reciente como la semana pasada a invitación del doctor Pepe Romero, el nuevo director del CIDE, y bueno, que esta presentación no la haré completa porque no dispongo aquí del tiempo que dispuse ahí, que éramos nada más dos ponentes, pero sí quisiera tocar tres aspectos de esta ponencia. Me voy a centrar en los primeros dos. En primer lugar, para respaldar gráficamente lo que ya magistralmente expuso Ángel sobre estos mitos en torno a la generación de eléctrica y al nivel de contaminación que provoca en particular la Comisión Federal de Electricidad o nuestro país en su conjunto, ¿no? Creo que de hecho eso es uno de los, y pues es muy importante la exposición que hizo Ángel, ¿no? Es uno de los, pues sí, mitos tal cual, que vale la pena desmontar en este debate público. Luego me centraré un poco aterrizando en lo que contiene la iniciativa, ¿no? Creo que tanto Ángel como Pedro han descrito perfectamente cuáles son los objetivos en términos políticos e institucionales de la misma, pero me parece importante plantear cuál es la redacción en sí, ¿no? de esta iniciativa. De ahí me brincaré hasta el punto 3 y 4, era básicamente en la exposición que hice ante el CIDE fue... Para que la vean bien en Facebook, ¿podrías correrlo? Sí, ¿verdad? La pongo en pantalla completa, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, claro, a ver, un momentito, déjame... A ver. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Sí, les decía, era básicamente los puntos 3 y 4, era subrayar algunos de los elementos de la iniciativa, entonces me iré más bien al punto 5, que es lo que es fundamental y lo que creo que quienes hemos militado desde siempre en la izquierda, pues reivindicaremos, que es el papel del Estado en el sector. Y al final plantearé algunos puntos que me parece que merecen ser revisados en la redacción, ¿no? Y creo que esos puntos se pueden mejorar y sobre todo porque son cuestiones que están más, como ya veremos en su momento, ligadas al proceso de transición de este modelo vigente heredado de la reforma de 2013-14 hacia el modelo que nos plantea la iniciativa y que merecen, en todo caso, ser vistos con cuidado, ¿no? Antes que nada, quisiera hacer rápidos comentarios. Con toda razón decía Ángel que electricidad de Francia es 84% estatal. Y ese 16% que es privado no tiene que ver con la generación o distribución de electricidad misma, sino que tuvo que ver cuando Electricidad de Francia puso parcialmente a la venta su red de fibra óptica para establecer alianzas con el sector privado en materia de telecomunicaciones, ¿no? O sea,
digamos que lo que es el corazón eléctrico, así que el corazón eléctrico de electricidad de Francia es totalmente perteneciente al Estado. Otro tema que me parece importante subrayar, y pensando en lo que nos expuso Pedro, es que en efecto, contra lo que dice la derecha, pues aquí no hay asepsia intelectual. O sea, pretender que ahora sí que nos estamos peleando los rudos ideologizados contra los técnicos desideologizados, pues es falso. Hay detrás de, vamos, como siempre les digo, yo les platico con Rosa Luxemburgo y Flores Magón atrás de mí, Eberto Castillo, por supuesto, está a la izquierda de Flores Magón, y Vallejo al lado de Eberto, y Marx y Gramsci al lado de Rosa Luxemburgo, pues ni modo que diga que no estoy ideologizado, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? La diferencia es que nosotros en general sí aceptamos eso, y la derecha plantea que no, que es estrictamente técnico y todo muy aséptico, ¿no? Creo que esa parte es importante porque en buena medida lo que se intentó en 2013-2014 fue reproducir lo que ocurrió en Europa cuando a raíz de los triunfos consecutivos que obtuvieron partidos de derecha en diferentes países europeos, pues llegaron a controlar a la Unión Europea y desde ahí empezaron a construir este modelo europeo de mercado europeo que ha provocado, entre otros, la situación de España, ¿no? Frente a esa situación, además que se fue construyendo forzando lo que cualquier teoría económica, incluida la neoliberal, acepta como un mercado de monopolios naturales. El sector energético, ya sea el eléctrico o el petrolero, son sectores de monopolios naturales, y entonces se han inventado toda una serie de instrumentos, sobre todo financieros, y de reglas que en realidad van a contracorriente de la naturaleza intrínseca del sector, y por eso las respuestas de los países han sido tan asimétricas, ¿no? Por un lado, se ha dicho correctamente, el caso de España, donde el Estado español prácticamente se quedó sin instrumentos frente al oligopolio eléctrico, y en contraste, el caso francés, donde incluso yo recuerdo cuando en 1996, que se suponía iban a entrar en vigor estas directivas ultraliberales en materia de electricidad, hubo una conferencia conjunta entre el presidente de derecha, Jacques Chirac, y el primer ministro socialista, Lionel Jospin, diciendo, pues, nos anda valiendo, ¿no? Nosotros hasta que la electricidad de Francia esté lista, jugaremos con las reglas europeas, mientras tanto seguimos siendo nosotros. Entonces creo que, sin duda, este debate se da en un terreno ideológico inevitable, ¿no? Entonces, bueno, pasamos un poquito aquí lo que ya decía muy bien Ángel, ¿no? Como podemos ver nuestra generación de electricidad por tipo de fuente, pues está lejos de ser un ejemplo de contaminación en el mundo. Ya Ángel hablaba o puso el acento en la generación limpia. Yo les diría que la generación más sucia, la generación combustóleo y carbón, como pueden ver en la tablita, pues representa menos del 20% de la generación total en México, y vamos a compararlo, por ejemplo, con Estados Unidos, donde hace tan poco como 15 años, más o menos, el carbón era todavía la principal fuente de electricidad en este país del norte, ¿no? Esto cambió fundamentalmente por la irrupción del gas de lutitas, ¿no? Que hizo que ahora sea mucho más importante la generación a partir de gas natural, pero hace 15 años la principal fuente de energía en Estados Unidos, la principal fuente de generación de energía eléctrica era todavía el carbón. El caso de Alemania es muy interesante. Como ustedes saben, en Alemania los verdes suelen ser la tercera fuerza electoral y son un partido, de entrada de verdad izquierda, pero que con dos afluentes fundamentales. La herencia de los movimientos estudiantiles de los años 60, ¿no? Rudi Dutschke y compañía, y la del movimiento antinuclear de los años 70, ¿no? Este que inventó el icono que hasta ahora se usa del solecito sonriente diciendo energía nuclear, no gracias, ¿no? Entonces, cuando los verdes lograron por primera vez participar en un gobierno, que fue a fines del siglo pasado, en el gobierno de Gerhard Schröder, de socialdemócrata, fue un gobierno de coalición socialdemócratas y verdes, lograron que se fuera deteniendo el programa nuclear
francés. Vean ustedes cómo desde inicios de este siglo, la franjita verde nuclear empieza a hacerse cada vez más estrecha. Y le apostaron a la energía eólica, a la energía solar, pero para hacer frente a la intermitencia de estas energías o de estas fuentes de energía, ante la oposición verde a lo nuclear, pues entonces le tuvieron que volver a apostar al carbón, ¿no? Al lignito, y hoy por hoy es muy probable, habría que ver números, pero es muy probable que Alemania esté generando mayor contaminación con su industria eléctrica que a inicios de siglo, ¿no? Ahora, ¿qué trae la iniciativa? ¿Qué es lo que trae ya en su redacción la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, un punto muy importante, un poco ya lo decía Pedro, es la reintegración de la Comisión Federal de Electricidad en una sola empresa. Miren, en 2013, la reforma, 2013-2014, la reforma Peña Nieto, por alguna razón fue mucho más agresiva en términos de la organización corporativa con la Comisión Federal de Electricidad que con Pemex. La ley de la industria eléctrica y la ley de la Comisión Federal de Electricidad eran pues el acta de defunción adelantada de la comisión, ¿no? A la comisión se le mandataba a separarse vertical, horizontalmente, regionalmente, en un afán, como les decía, de inventar una competencia donde no la existe, ¿no? Entonces, esta iniciativa, en cambio a Pemex, por ejemplo, esa misma reforma dejó en el Consejo de Administración la facultad de decidir la estructura corporativa, ¿no? Entonces, lo que hace la iniciativa del presidente es reintegrar a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es algo muy positivo y le permitirá ser mucho más eficiente en el mercado. También, volveremos sobre este tema, a la comisión se le encarga todos los eslabones del suministro eléctrico, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y la obligación de preservar la seguridad energética y la autosuficiencia, ¿no? También se plantea, ese es otro de los temas sobre el que volveremos a la parte final, que a la nación corresponde exclusivamente generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer, que justo es un punto que veremos al final, se contradice con otros elementos de la propia iniciativa, ¿no? Y es esta redacción la que ha dado lugar a justamente este mito de que se quiere crear un monopolio en el sector. Se reintegra el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, a la propia comisión. Ya en la parte de quizás lo que ha causado más polémica, que es el segundo transitorio, todos esos elementos que vamos a empezar a ver están no en la redacción de los artículos constitucionales, sino en el segundo transitorio fundamentalmente, que es donde se cancelan los permisos y donde se establece el reparto 54-46 de la generación eléctrica, ¿no? Si existe 46% como posibilidad para el sector privado, pues de generar, pues claramente este párrafo que se agrega en el 27, pues no es del todo correcto, ¿no? No se plantea una cuestión exclusiva. Hay una revisión ya lo decía también Pedro, la figura de sociedades de autoabastecimiento, que en su momento fue creada claramente como una forma de eludir las disposiciones constitucionales vigentes a mediados de los años 90, ¿no? Se le da la facultad a la comisión de establecer las tarifas, se desaparecen los órganos reguladores y algo que es muy importante, se responsabiliza al Estado de la transición energética y de hecho se le encomienda hacer una política industrial, científica y tecnológica para justamente apuntalar la transición energética. Vemos también que se cambia, aunque no se define, como nunca se ha definido, ¿no? La comisión pasa de ser una empresa productiva del Estado, Pemex también, a un organismo del Estado y se cancelan los certificados de energías limpias, ¿no? Digamos, básicamente es eso los contenidos más importantes. ¿Qué implica en ese sentido la reforma? Pues el regreso a un control efectivo del Estado, ¿no? Creo que aquí lo central de la reforma, lo que digamos yo defendería, dijera Cecilia Toussaint, a capa y espada, ¿no? Es precisamente el que de nueva cuenta todos los eslabones del
suministro eléctrico y ya no solo la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución, como está actualmente en la Constitución, se regresan a ser caracterizados como un área estratégica de la nación, lo cual significa que si en alguno de esos eslabones el Estado actúa de manera exclusiva, eso no se reconoce como un monopolio, no al revés. Recordemos que ya el proemio del artículo 28 ya no dice que estas son áreas estratégicas y por lo tanto solo el Estado podrá realizar actividades. No, lo que dice es que si eso ocurriera, no se consideran monopolios. Tan es así que está el caso del litio, ¿no? Donde se integra a la explotación del litio dentro de la lista de áreas estratégicas contenidas en el artículo 28 constitucional, pero al mismo tiempo se dice que se respetarán las concesiones otorgadas antes de la reforma, con lo cual en 10 o 15 años podríamos tener en la explotación de litio una gran empresa pública que conviva con empresas privadas. Entonces, es justamente importante tener claro que la inclusión en el 28 en la lista de áreas estratégicas ya no implica exclusividad para el operador de la nación. Ahora, ¿qué es lo que me parece que valdría la pena revisar? Porque finalmente esta tiene que ser una reforma que logre una estabilidad en el tiempo. En primer lugar, a veces hay una cierta confusión de roles y no queda muy claro si lo estratégico es el suministro eléctrico o la Comisión Federal de Electricidad, que al final del día es un operador, es el operador del Estado, ¿no? Hay facultades que se le otorgan que no parecen corresponder a un operador, por lo importante que este sea para la nación. Por ejemplo, el de decidir qué sociedades de autoabastecimiento fueron legítimas o no. Eso tendría que ser del resorte del Poder Judicial. La planeación tiene que seguir siendo responsabilidad de la Secretaría de Energía. Incluso en Francia es una responsabilidad del Estado, no de electricidad de Francia, ¿no? Las tarifas, hoy suena muy bien que las fije CFE, pues porque hay un gobierno con una vena social y uno esperaría que hubiera una tarificación que favoreciera a las capas populares, pero eso podría cambiar con un gobierno de un signo distinto y más bien lo que podría ocurrir es que se trasladara al consumidor final las ineficiencias del operador. En todo caso, me parece que esto, ya sea en una comisión reguladora integrada de energía integrada a la Secretaría o autónoma, lo cierto es que igual en Francia es la Comisión Reguladora de Energía quien tarifica. Siempre es importante que haya un espacio de mediación entre el operador y el Estado, ¿no? Y finalmente me parece importante, o me parecería importante, que se estableciera con claridad un transitorio que diera un plazo al gobierno para promulgar este programa, ¿no? Esta política industrial, científica y tecnológica de la que con todo tino se establece en la Constitución, ¿no? Para que no quede en buenos deseos y en poesía como muchas veces nos ocurre. Me parece se podría establecer un plazo de 1 año para que esta política fuera diseñada, ¿no? Y finalmente no está en la iniciativa, y de hecho no tendría que estar en ningún tipo de iniciativa, pero sí ya me parece muy importante que como país, digamos, con el impulso de esta iniciativa presidencial, entráramos al debate nuclear. Mucha de ¿no? de los objetivos que México, más allá de que, como muy bien dice Ángel Valderas, pues están viendo a los pobres, ¿no? Y no a los que generan en serio gases de efecto invernadero. Pues bueno, más allá de eso, sí los compromisos que ha hecho México, que sí los hicimos, hay que cumplirlos, difícilmente se pueden cumplir sin regresar a la energía nuclear, ¿no? Creo que se ha avanzado mucho. El gran tema de la energía nuclear fue durante mucho tiempo los desechos radioactivos, que alguien se tendría que hacer cargo 5,000 años, ¿no? Que era la vida media, pero ahora ya hay grandes avances en eso y incluso está en proceso estos reactores de fusión, ¿no? Que van a funcionar como un pequeño sol, es decir, en vez de romper un átomo de uranio, van a unificar 2 átomos de hidrógeno para crear helio. Entonces creo que es buen momento para iniciar este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fluvio. Pues muy interesante también esto de la energía nuclear, que también es toda una controversia. Una de las preguntas es por qué el 54% y no de una vez Exacto. ir viendo el 100%, ¿no? ¿Para qué queremos privados? Pero bueno, entendemos que puede ser parte de un proceso transitorio. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera
Anabel, aquí está. Pues voy a leer un poquito de su semblanza. ¿Dónde está? A ver, acá está. Anabel León Trueba. Gracias por estar, Anabel. Ya te estaba diciendo Ana Isabel León Trueba es química por la UNAM y maestra en ciencias por el CIMBESTAT. Se ha desarrollado desde hace mucho tiempo en el ámbito de la educación y la investigación científica y en el ámbito también de la participación ciudadana, los procesos electorales y la cultura democrática. Considera que ambos ámbitos están conectados profundamente. En el ámbito de la educación científica también ha elaborado desde 1982 y hasta 2014, ha realizado investigaciones, desarrolló metodologías para la enseñanza de las ciencias, acciones para la formación y actualización de docentes y ha publicado diversos artículos y libros en este campo. Fue consejera presidente del órgano electoral de Morelos, el INPEPAC, promovió la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, sentando precedentes nacionales, la paridad horizontal y vertical en las candidaturas para integrar los ayuntamientos. Ya es una realidad en Morelos y en el país. Lo mismo que la integración del Congreso del Estado de Morelos con 14 mujeres de un total de 20 diputaciones, siendo el Congreso con mayor porcentaje de mujeres. Trabajó para garantizar los derechos políticos de las personas y comunidades indígenas, aunque ha encontrado ahí pues enormes resistencias por parte de los partidos políticos y otros actores. Sin embargo, logró que se establecieran acciones afirmativas para garantizar la representación indígena en la integración del Congreso del Estado y en los 33 ayuntamientos. No se le permitió continuar en la presidencia del INPEPAC para asegurar que las acciones afirmativas que garantizaran los derechos indígenas se llevaran a cabo como quedó establecido en la normatividad. Morelos está actualmente con una gran elemento de movimiento de la sociedad morelense. Los partidos políticos solicitaron el registro de candidatos y candidatas no indígenas para ocupar las candidaturas indígenas. Esta gran simulación fue favorecida y avalada por el INPEPAC, que dio el registro a los usurpadores. Los tribunales electorales se sumaron a la simulación, validando en su mayoría los acuerdos aprobados por el INPEPAC. Pues ahí está la lucha de nuestra compañera Anabel León Trueba, a quien le damos la palabra para que nos dé sus opiniones sobre la reforma eléctrica. Adelante, Anabel. Muchas gracias, Marcos. Buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes pues esta noche y poder reflexionar sobre un aspecto fundamental en este momento para nuestro país, que es la definición de cómo debe manejarse el sistema eléctrico nacional. He escuchado con mucha atención a los compañeros que me antecedieron y me parece muy importante todos los datos que se han dado que permiten a la ciudadanía pues tener mayor información de fuentes confiables para poder ir tomando un posicionamiento en relación a lo que está ocurriendo y a las definiciones que pues en corto tiempo se van a tomar en relación a la iniciativa que ha presentado el presidente de la República. Yo quisiera el día de hoy, más que hablar mucho de la parte técnica de la cuestión del sistema eléctrico y de la propia iniciativa, quisiera pues plantearme el análisis desde otro punto que tiene que ver pues con la información que la ciudadanía recibe y con el necesario posicionamiento que cada ciudadano y ciudadana debemos de tener pues ante las políticas públicas y en particular ante la decisión que se vaya a tomar con respecto a esta iniciativa. Déjenme recordar, porque tuvimos un foro en diciembre donde participó el doctor Víctor Rodríguez Padilla, que nos dio una explicación muy didáctica sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Y antes de pasar al punto central de que quisiera yo tocar, me gustaría simplemente señalar algunas de estas ideas que él mencionó de manera muy sintética. Bueno, él nos señalaba
que el sistema eléctrico nacional se puede visualizar como una gran máquina donde entran electrones y salen electrones. Y que estos electrones son distribuidos en todo el país para que sean utilizados por los usuarios del sistema eléctrico. Esta enorme máquina que ha sido construida, como ya dieron a ustedes algunos datos, desde hace muchas décadas por el Estado mexicano y evidentemente pues a partir de las aportaciones a través de impuestos que cada uno de los mexicanos durante todas estas décadas han aportado, además pues del propio consumo de la energía eléctrica. Entonces, es una construcción del pueblo para el pueblo. Y ahora, con la reforma de 2013, pues esto se cambia, pues si no, pues para mí radicalmente. Bueno, entonces lo que yo quería recordar es que esta gran, enorme máquina de la que hablaba el doctor Víctor Rodríguez Padilla, pues tiene un largo de 4,000 kilómetros que va desde Cancún hasta arriba de Hermosillo y de 2,000 kilómetros de este a oeste. Esta gran maquinaria que él decía que es la máquina más grande que ha construido la humanidad, es alrededor de la cual se está generando esta disputa en relación a la iniciativa presentada por el presidente de la República Mexicana. Es ahí, alrededor de este gran sistema, de esta gran máquina, que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, y el gobierno de la 4T, están disputando cómo debería manejarse esta máquina, si en beneficio de la empresa privada o en beneficio del pueblo de México. Evidentemente, como decía Fluvio, es una discusión ideológica, o creo que fue Pedro Fidel el que lo señalaba. Efectivamente, esto es así. Y lo interesante es poder ver cómo se está dando esta disputa entre aquellos que están en contra de la propuesta de iniciativa de la modificación a la Constitución, y aquellos que pues están a favor de esto. Y el problema aquí es que el ciudadano común está en medio de este debate, y generalmente se piensa que es precisamente el contenido del debate lo que tiene que ver con la comprensión de lo que es el sistema eléctrico nacional y de las propuestas que se hacen y del bien que puede tener para el pueblo o para los empresarios. Y es este ámbito del contenido técnico y del contenido jurídico de la iniciativa, donde a veces se centra pues las intervenciones que hemos tenido para informar a la población sobre, para que tenga elementos y pueda dilucidar cuál va a ser su posición. Sin embargo, hay una parte oculta, que es la que quisiera yo señalar, que muchas veces no se tiene presente en el análisis que estamos teniendo de este debate nacional, y que para poder señalarlo me gustaría brevemente, porque no es mucho el tiempo, y si me permites compartir pantalla, Marco. Sí, claro, adelante. Sí. Quisiera, ustedes me dicen si ya lo ven. Ya se ve, ya se ve. Sí. Muy bien. Quisiera compartir con ustedes 3 citas del sociólogo francés Pierre Bourdieu en su libro ¿Qué significa hablar? Y dice la primera de esta manera. Dice, así la especificidad
del discurso de autoridad, ya sea un curso profesional, un sermón o un discurso político, reside en el hecho de que no basta que ese discurso sea comprendido. Incluso en ciertos casos, si lo fuera, perdería su poder. Y que solo ejerce su propio efecto a condición de ser reconocido como tal. Obviamente, este reconocimiento, acompañado o no de la comprensión, solo se concede bajo ciertas condiciones, las que definen el uso legítimo. Debe ser pronunciado en una situación legítima y por la persona legitimada para pronunciar. O sea, no es lo mismo que alguno de nosotros diga lo que se haya dicho aquí, a que esto mismo se diga por el presidente de la República. O sea, el reconocimiento social que tiene Andrés Manuel hace que su discurso, independientemente de que sea comprendido o no por la ciudadanía, sea reconocido y sea validado como tal por un grupo importante de la población mexicana. El hecho es, y quisiera ir a la segunda cita, que esta disputa que se da, los que se oponen a esta iniciativa, intentan que su discurso sea también reconocido. Y no les importa si se ha comprendido. Lo que quieren es que sea reconocido. Entonces dice Bourdieu que la lógica específica del mundo social, esa realidad donde se desarrolla una lucha permanente para definir la realidad. Esto es muy importante porque son dos realidades las que se pretende que sean reconocidas. Aquí el problema es qué hace el ciudadano ante esta situación donde las informaciones, como bien han dicho ustedes y bien sabemos muchos de nosotros, pues están basadas en la mentira o en la desinformación o en datos manipulados, sacados de contexto. Bueno, entonces la última cita dice: la acción propiamente política es posible porque los agentes que forman parte del mundo social tienen un conocimiento más o menos adecuado de ese mundo y saben que se puede actuar sobre él actuando sobre el conocimiento que de él se tiene. Fundamental. Esta acción pretende producir e imponer representaciones mentales, verbales, gráficas o teatrales del mundo social, capaces de actuar sobre él, actuando sobre la representación que sobre de él se hacen los agentes. O más concretamente, pretende hacer o deshacer los grupos. Fíjense que, o sea, a través de imponer representaciones, se rompen los grupos. Se pretende hacer o deshacer los grupos y al mismo tiempo las acciones colectivas que esos grupos puedan emprender para transformar el mundo social de acuerdo con sus intereses, produciendo, reproduciendo o destruyendo las representaciones que corporeizan esos grupos y les hacen visibles para los demás. Quise leer estas citas porque nos permiten no solo sentirnos satisfechos con informar a la ciudadanía como se ha hecho en el foro anterior y en este, sino es necesario desnudar qué es lo que están haciendo los opositores para tratar de tener un grupo porque no lo tienen. O sea, la situación es que los que están en contra de la iniciativa son fundamentalmente los empresarios que han estado muy alejados del pueblo de México y que han sido denunciados
muchos de ellos, por la manera en que han buscado su beneficio a costa del propio pueblo. No hay realmente una base social que tengan en donde su discurso pueda ser reconocido. Pero lo están haciendo. No basta con prender el radio a cualquier hora del día y escuchar los comentarios de los locutores en cualquier estación. No sé si lo han hecho, yo lo he hecho. Y es increíble, todo el tiempo se habla en contra del gobierno federal. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es que su representación sea la que permee en la sociedad. La están viendo muy difíciles, están desesperados y no saben bien cómo hacer. Pero eso es lo que están buscando. Y eso también tenemos que denunciarlo. O sea, no solo informar, tenemos que decir por qué ellos lo que quieren hacer es, ¿y por qué lo están haciendo? Porque lo hacen precisamente en aquellos aspectos centrales que sostienen al gobierno federal y en particular a Andrés Manuel, que tiene que ver, y no porque yo defienda a Andrés Manuel, no, yo no defiendo a Andrés Manuel a ultranza, pero lo que está sucediendo cuando uno analiza los discursos que se están utilizando para ir en contra de la iniciativa, se tienen que ver con los principales sustentos que ha construido Andrés Manuel a lo largo de décadas, como es su discurso anticorrupción. Y eso lo podemos ver en estos días. O sea, es sobre esos aspectos sobre los que se golpea y se intenta generar una corriente de opinión en contra, que va a permitir que una representación distinta a la que sostiene el gobierno federal, pues sea la que permee a la sociedad y puedan dividir los grupos como ellos pretenden hacer. Bueno, esto es muy esquemático, yo lo sé lo que estoy diciendo, es mucho más complejo lo que dice Bourdieu en el libro, pero lo que es importante es que podamos ponerlo sobre la mesa y poder discutir, además de los contenidos técnicos que son fundamentales, pues estas situaciones que se dan. No sé, Marco, Sí. con esto yo terminaría, no sé si me lleven... Sí, muchas gracias, Anabel. Pues muy interesante como parte de la discusión. No sé si querrán poner a quién quieren quitar a López Obrador y poner a quién, no sé, no está claro. Pero sí están en contra, particularmente de la reforma eléctrica. Creo que otros sectores de su discurso a lo mejor no están tan en contra, pero la reforma eléctrica es donde ha estado ahí el asunto, ¿no? Vamos a dar pauta a algunos comentarios o preguntas de otras personas que están aquí en la sala y después ya les pediré a cada uno de los invitados que hagan su conclusión. Seguiría Jesús Amosurrutia, por favor. Buenas noches. Bueno, me ha encantado todo lo que he escuchado y todas las propuestas. Estoy casi de acuerdo con todo ahora. Pero hay dos cosas. Una, efectivamente, como dice Ana, ahorita tratan por todos los medios de desfigurar lo que se está planeando a través del hijo de López Obrador y todo eso, porque lo que quieren es precisamente que se le pierda la fe al cambio o a la reforma energética o a la reforma eléctrica en este caso. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo quisiera hacer ver que no, una de las cosas en las que debemos tener mucho cuidado es en el control de los permisos y de las tarifas, porque me remito al hecho de que Banco de México manejaba el control de la liquidez del país, de los bancos a través de lo que se llamaba el encaje legal. Cuando se lo dieron a una empresa controlada por los bancos que se llamó Fobaproa, los banqueros se dedicaron a saquear a sus propios bancos
y en consecuencia al país. Entonces, ese control en la parte de reforma eléctrica debe estar en manos del pueblo, debe estar en manos del pueblo, de nadie más, porque si no nos va a pasar lo mismo que con Banco de México, y acuérdense que perdimos toda la banca. Entonces, ese control, ese, no sé cómo se llama esa empresa, actualmente controla los permisos y todo eso, que acaba de dar un permiso de explotar una mina allá por el norte del país. Ese tiene que eliminársele el control a esa empresa y tomar el control o el país o una asociación o un grupo del pueblo. Eso es lo que yo quisiera comentar. Gracias. Muy bien, gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de que nuestros invitados? Tere, adelante, Tere. Yo coincido totalmente con Anabel, bueno, con todos los ponentes, y de lo que a mí quizás pueda ser una ocurrencia, no lo sé, pero a lo largo de 17 foros, que no los he visto todos, pero sí la gran mayoría, me doy cuenta de que la postura de quienes defendemos la iniciativa de ley está dirigida a querer convencer con datos duros, con pruebas en la mano, con especialistas. Eso no se pone a discusión. Creo que está por demás demostrar. Y sin embargo, el hecho de que la contraparte, la iniciativa privada, simple y sencillamente defiende y defiende y defiende y defiende. Y argumenta y argumenta y argumenta. Y entonces vamos entre argumentos de unos y argumentos de los otros. Sin embargo, a lo largo de lo que he alcanzado a ver, no he visto que se les haga concretamente la pregunta a esos representantes de la iniciativa privada. ¿En qué te perjudica la iniciativa de reforma como está planteada? En que, así concretito, sin meternos a porcentajes, sin meternos a nada, así como está escrita, ¿en qué te perjudica? ¿En qué le perjudica a tu empresa? ¿En qué le perjudica a la iniciativa privada? ¿En qué le perjudica al medio ambiente? ¿En qué le perjudica, etcétera? Y a partir de que lo digan, pero con sus propias palabras, no hay vuelta de hoja porque lo están diciendo, lo están reconociendo, o ahí mismo pueden decir, no, pues sí me perjudica, pero nada más poquito. Ok, ¿en dónde? Es que me perjudica en todo. Okay. ¿Puntualmente en qué? Porque nos vamos entre argumentos a favor y en contra. Sí, es neoliberalismo contra nacionalismo, sí, pero tengo la sensación de que hay que trascender la postura ideológica. Vámonos a lo práctico. ¿Qué no te parece? ¿Qué no te parece de esto? Y sobre eso actuamos, porque nos vamos en argumentos de un lado y nos vamos con argumentos de la otra parte. Gracias, Tere. Gracias. Sí, igual podríamos preguntarle a toda la gente, ¿verdad? Que en qué te beneficia la reforma o en qué te perjudica. Exacto. Y a ver qué dice todo el pueblo mexicano, ¿no? No solamente unos y amarramos que tienen lo que, todos los medios. Exacto, y amarramos lo que bien dice Anabel y lo que han dicho todos. O sea, ahí, pero con un sustento dicho de viva voz, de propia voz, que refleja precisamente el conocimiento o desconocimiento de. Muy bien. Gracias, Tere. ¿Alguien más antes de darle la palabra a nuestros invitados? Nos quedan unos cuantos minutos para alguna otra opinión, una o dos opiniones más, o preguntas o comentarios de lo que se ha dicho hasta ahorita. Hemos tenido bastante seguimiento a través de Facebook. Estuvimos hasta 48, 50 personas estuvieron siguiendo esto por Facebook y hay varios comentarios que luego si quieren pueden ahí revisarlos. Felicitaciones para Fluvio, para Ángel Valderas, para Ana, Anabel, para el maestro Pedro Fidel también. No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo, está muy claro. Y si no, con las dos participaciones que hemos tenido, pues bueno, está Marcela. Marce, adelante.
Sí, gracias, doctor. Bueno, yo quisiera preguntarle a los participantes, eh, eh, hay un interés que se ha visto obvio por parte de Estados Unidos en la reforma eléctrica en México. Y yo quisiera preguntarle a los expertos cuál es ese interés. Eh, Estamos viendo que pues detrás de todo este movimiento que ha habido últimamente en estos años, pues hay un interés por un establecimiento de un gobierno totalitario y pues Estados Unidos está haciendo una palanca, ¿no? Porque bueno, el hecho de que México pudiera eh, sacar a Iberdrola, pues lo hizo gracias al apoyo de Estados Unidos, ¿no? Yo creo. Tuvimos la asistencia de John Kerry y de la Secretaria de Energía en México. Entonces, ¿cómo les beneficia a Estados Unidos estas reformas que, bueno, de hecho están apoyando, ¿no? Sería mi pregunta. Bueno, habría que ver si sí la apoyan o no la apoyan. ¿Alguien más? El cierre. Maggie. ¿No? Bueno, Bueno, Ricardo, adelante. Última y hacemos las conclusiones, ¿no? Ricardo. sí, yo quería preguntar, o sea, en la época del desarrollo estabilizador, o sea, la política energética era el costo de producción de un barril o del costo de energía más un pequeño porcentaje para futuros proyectos, y eso era lo que se cobraba por el precio, digamos, de la gasolina o el precio del gas, que eran precios muy, muy bajos, y que me parece que eso permitió el desarrollo, en gran medida, el desarrollo que hubo en el país y que se conoció como el milagro mexicano, cuando se crecían a tasas de 6-7%. Llegaron los neoliberales y entonces lo que ocurrió, o sea, en lugar de tener esa competencia en los precios de los energéticos, de algunos otros servicios como el agua, que también era muy económica, el gas, etcétera, lo que ocurrió es de que empezaron a bajar los salarios, y recuerdo que inclusive, si no estoy mal, Guillermo Ortiz, que era secretario de Hacienda, decía que la competencia económica que México iba a tener a nivel mundial era los salarios muy bajos, y empezaron ahí a bajar los salarios hasta en la actualidad, que son de los más bajos del mundo, ¿no? Entonces, o sea, mi pregunta va en el sentido, ¿se podrá con esta reforma energética hacer algo similar? ¿Qué piensa a lo mejor los especialistas? Bueno, ya lamentablemente se fue el compañero Ángel, No, aquí pero está Ángel. sí, bueno, Sí. Y el compañero Fluvio, de cuál, si se pudiera alcanzar, o sea, ese precio muy abajo o mínimo, en el sentido de cobrar el costo de lo que cuesta un litro de gasolina, el costo de lo que cuesta un kilowatt, más un pequeño porcentaje para futuros proyectos de electricidad y de gasolinas, ¿sí? Si eso puede ser posible. Muy bien. Y sí, ya, eso sería todo. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues yo quisiera hacer un comentario, porque nosotros en el proyecto constitucional que estamos planteándonos es más cardenista y más en ese sentido López Mateísta, de decir, pues vamos por la nacionalización de las industrias estratégicas que entre otras cosas se caracterizan por un consumo generalizado y clientes cautivos. Una vez que tú compras electricidad, pues no la puedes dejar de consumir. De hecho, no se puede dejar de consumir electricidad.
toda la población consume electricidad, toda la población consume gasolina, toda la población consume agua, toda la población tiene que transportarse públicamente, tiene que hacer el transporte público, los ferrocarriles, los teléfonos, el internet, no debieran estar en manos de personas privadas, ni siquiera de cooperativas, sino del pueblo como tal. Eso es lo que estamos planteando en la nueva Constitución. Por eso para nosotros ese 54% pues es tibio. Pensamos que tendrían, digo, sabemos que no es fácil tampoco irnos al 100%, pero la idea que tenemos es que hacia eso tendríamos que caminar y no permitir que los privados se entronicen o se apropien de aspectos estratégicos de consumo generalizado que por sí mismos son un monopolio, aunque fuera una población menor, pero es un monopolio en el sentido de controlar este consumo generalizado, este consumo masivo de algunos de los productos que deben estar en manos del pueblo organizado, no necesariamente del Estado, pero sí del pueblo como poder popular, pensamos nosotros en la nueva Constitución, no de un gobierno que está tampoco tan por encima del pueblo, sino del gobierno pueblo. Ese es el proyecto de la nueva Constitución. Entonces vamos a proceder a pedirles a nuestros invitados que hagan su cierre y pues empezamos con Ángel. ¿Está por aquí Ángel? No te veo ahora. Si no está Ángel, pues le pedimos entonces al maestro Pedro Fidel que haga su conclusión de la charla de esta noche. Ya se nos están yendo, ya tan noche es. Bueno, Sí, entonces te ¿se va. escucha mi audio? Sí, Pedro Fidel, adelante. Sí, se escucha mi audio, sí. Sí. Sí, pues bueno, hay puntos muy interesantes que pueden ser determinantes, como la teoría del discurso o el diagnóstico del discurso de la compañera de hoy, Ana León. Yo también me he alarmado, me ha llamado mucho la atención los ataques a veces demasiado mediocres que se dan en la radio sobre todo lo que tiene que ver con lo que hace y propone el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel, y que pues a veces de plano pues la paga uno, ¿no? O para hacer un diagnóstico lo sigue escuchando, ¿no? Pero creo que por eso se están organizando estos foros. Yo siento que un poquito que debieron organizarse antes porque esta guerra ideológica o propagandística es terrible, incluso a nivel internacional. Y pasando a otro punto que expuso el compañero, no sé si es el que se fue, sus diapositivas en su apartado 6, habla en el último punto la necesidad de definir una política de la transición energética. Eso también considero que es fundamental, que le hace falta a nuestro gobierno. Pues ahí va pues una observación, ¿no? Una modesta observación, como yo lo decía en la propuesta del joven Jair Eduardo, que ya quede establecido un porcentaje que se asigne de los recursos obtenidos de la renta petrolera y de lo relacionado a la Comisión Federal de Electricidad y todo lo que tenga que ver con la energía que administra o que genera directamente el Estado, se asigne un porcentaje establecido en la ley que se canalice a eso que puso el compañero, a definir la transición energética, que debe ser una transición planeada, una simbiosis bien planeada, para que el pueblo mexicano tengamos claro más o menos en qué década o en qué fecha futura la transición se va a ir dando, pero gradual, no sé, ¿verdad? Yo no soy experto. Un 3% de la renta petrolera, un 2% de la Comisión Federal de Electricidad porque está más golpeada o no sé, menos golpeada, pero que quedara por escrito. Y para perfeccionar ese Instituto Nacional que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad o el que propone Jair Eduardo. Entonces, son cuestiones que se deberían de definir para ver qué futuro buscamos. Porque, por ejemplo, por decir algo, Pemex canaliza recursos para apoyar a las escuelas, que bueno, ya es muy loable. Pero en este caso, en cuanto a la cuestión de todo lo que es la transición energética, se debe de establecer un parámetro, debería de quedar establecido para que el pueblo tenga claridad hacia dónde vamos y la transición se vaya dando, ¿verdad? Quizás
al año 2050, pues eso lo tendrían que diagnosticar los expertos. Y ya para terminar, ese 54% coincido con dos compañeros que lo mencionaron, bajo la rectoría del Estado, y el 46%, que por ahí tuve un error de dedo en mis primeras diapositivas, y ese 46% para la iniciativa privada, pues es muy tímida la participación que se está proponiendo para el Estado, y se correría el riesgo de que en un futuro gobierno llegue al poder otro Peña Nieto, otro Calderón, y va para abajo rápido. Entonces, creo que se debe de buscar más, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. El presidente de la República es obvio que está sorteando al interior del mismo gobierno y de los intereses que se mueven en torno a esto, quizá por eso todavía no pudo, no es fácil, pero yo creo que es una aspiración de todos los mexicanos que el porcentaje sea mayor. Yo me atrevería a decir un 70 o un 75%. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, maestro Pedro Fidel. Le daríamos la palabra ahora a nuestro compañero Fluvio Ruiz. ¿Cuál es tu conclusión esta noche, Fluvio? Sí, primero que hacer comentarios muy rápidos al compañero que tomó la palabra primero. No son compañías. En México, dependiendo de la actividad, los permisos los otorga, por ejemplo, en el caso de minería, la Secretaría de Economía, en el caso de cualquier tema energético, la Secretaría de Energía, y las tarifas las fija la Comisión Reguladora de Energía. Antes de la reforma de 2013 las fijaba la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero sí es conveniente que siempre sea un agente externo, porque si no es un poder enorme y la CFE se podría ir por su propio lado. Estados Unidos no apoya la reforma, no tienen, aquí sí es un poquito parecido a lo que había cuando la expropiación petrolera. Recuerdan que los principales intereses no eran estadounidenses, sino ingleses. Aquí igual, en el sector eléctrico, los principales, el mayor número de inversión es español, ¿no? Lo hemos visto todos en los diarios. Creo que 70% de la inversión privada es de origen español. Estados Unidos por allá anda la General Electric y demás, pero en realidad lo que ellos cuidan es no sentar precedentes en términos del tratado, ¿no? Creo que aquí las palabras del embajador sí se malinterpretaron. Yo creo que fue un error incluso, porque cuando uno hace una política soberana, ¿es soberana en serio? No la es. Porque no porque ahora el embajador gringo parecía haber respaldado, pues hubo una cierta euforia en los sectores que apoyan al gobierno, apoyamos al gobierno, porque parecía que en realidad nunca lo hizo, que el embajador daba el aval a la reforma. Lo que él dijo es que se vale revisar las leyes, ¿no? Y que en ese sentido era perfectamente válido que pues hubiera una reforma, ¿no? Nunca se refirió a esta. Entonces, Estados Unidos está en contra, justo por el TEMEC, que eso sí es, y en el foro que señalaba Anabel lo comentamos ampliamente, esa sí es una camisa de fuerza. O sea, si pasa una reforma en el sentido general en el que va esta iniciativa, sí vamos a tener que enfrentar una serie de litigios, porque desafortunadamente no solo el TEMEC, todos estos tratados comerciales y estos acuerdos bilaterales de protección a la inversión sí significan una camisa de fuerza. Por eso es tan importante que esta reforma valga la pena, ¿no? En aquel foro recordábamos que la expropiación pues no fue gratis, la terminamos de pagar en los años 50, la nacionalización eléctrica se terminó de pagar en el régimen de Salinas, pero al final del día, en términos económicos, por supuesto que valieron la pena. Entonces aquí, por eso, por ejemplo, el segundo transitorio es tan sensible, porque si cancela de golpe y porrazo los permisos, por ejemplo, en el caso de productores externos, la Comisión Federal de Electricidad estaría obligada por los contratos que se rescindirían a pagar todos los costos fijos mensuales que tiene estipulados de golpe y porrazo. Entonces, más vale hacer cuestiones caso por caso. Sí hay un tema importante que me gustó mucho lo que dijo Anabel, sobre el término del discurso. Desde que terminó el sexenio de López Portillo, nacionalizar o estatizar se volvieron malas palabras, ¿no? Después también logramos que privatizarlo fuera. Ahora se dice desinvertir, que es una palabra horrorosa, ¿no? Es un barbarismo ahí. Entonces ahora ya no se privatiza, ahora se desinvierte, ¿no? Pero nosotros no hemos encontrado un eufemismo cuando queremos decir nacionalizar o estatizar, y la idea como tal
sí es muy, se ha quedado casi que vetada. Si ustedes revisan la plataforma, por ejemplo, electoral de Juntos Haremos Historia, no aparece por ningún lado, ¿no? Y sí hay, me parece que de entrada, hacer esta disputa en el plano de lo simbólico, ¿no? Para quitarle una connotación negativa. Digamos, les ganamos con privatizar, pero nos amolaron con estatizar. Sobre el tema del 54-46, estoy completamente de acuerdo, porque además hay una contradicción en la redacción misma de la iniciativa. Tanto en el artículo 20, en la propuesta, trae la adición, tanto en el artículo 25 y mucho más explícito en el artículo 27, de una frase que dice esencialmente que corresponde exclusivamente a la nación toda la industria eléctrica. Sin embargo, en el artículo 28 se agrega este párrafo del 54-46 y obviamente si la iniciativa privada puede participar con el 46, pues ya no fue exclusivo de la nación. Y en el segundo transitorio se establecen las diversas modalidades por las cuales puede la Comisión Federal adquirir energía eléctrica en los privados. Entonces hay una contradicción tremenda. O una de dos, y que yo aceptaría, yo comparto la postura de Marco, o dejamos exclusivamente a la nación y se pone un transitorio en el que se dice que mientras la capacidad de generación propia de la CFE alcanza a cubrir la demanda nacional, se permitirá la generación privada, o quitamos el adverbio exclusivamente y le ponemos, como está en el caso de exploración y producción petrolera, que la ley dictará las modalidades de participación privada. Pero así como está, pues es una tremenda contradicción. O sea, denle la redacción misma de la reforma y es algo que tendríamos que cuidar. Y termino, esa ha sido una batalla personal, destinar recursos a la investigación y desarrollo tecnológico. Ya existe, compañero Pedro, inició como el derecho de investigación científica y tecnológica allá en 2005, en aquellos años, ya como suena uno cuando dicen aquellos años, ¿verdad? Víctor era asesor en el Senado y yo, Víctor Rodríguez Padilla, y yo en la Cámara. Y la verdad es que fuimos los autores intelectuales del primer esfuerzo muy modestito en aquel tiempo. Se aprobó un 0.05% del valor de la producción petrolera para el IMP. En 2007 se logró aumentar al 0.65% del valor de la renta, ya dividido una parte al IMP, una parte a un fondo Sener Conacit Hidrocarburos y otra al fondo Sener Conacit Desarrollo Sustentable. Con la reforma de 2014, este apoyo bajó de 0.65 del valor de la producción, pasó a ser 0.65 de la renta petrolera, ¿no? Que es una cantidad menor. Y eso se amoló con la desaparición de los fideicomisos. Con la desaparición de los fideicomisos, se le da solamente al IMP, por fortuna, porque eso sí está regulado, quedó que eso va directo al IMP, y eso le ha sido, la verdad, un apoyo importantísimo para la supervivencia del instituto, pero los otros dos fondos desaparecieron. Y a pesar de que el dictamen de la desaparición de fideicomisos decía que se tenían que restablecer rápidamente, poniéndose de acuerdo con ACIT y CENER, nuevas reglas de operación, porque el dinero se sigue generando y acumulando. O sea, porque el dinero deriva de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo y de la ley federal de presupuesto de responsabilidad hacendaria. O sea, se sigue generando hasta este momento. Al IMP le toca básicamente 0.1%, digamos, queda un 0.55% de la renta que se debe seguir acumulando en el Fondo Mexicano, pero que mientras no haya reglas de operación y no se reconstituye el vehículo financiero a partir del cual se puedan utilizar, pues ahí estarán abajo del colchón, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias, Julio, pues muy interesante tu participación. Le vamos a dar ahora la palabra a Anabel León Trueba para que nos dé su conclusión de esta noche. Adelante, Anabel. Está cerrado tu micro, Anabel. Y Ángel, pues no ha regresado, a ver si regresa antes de que. Bueno, decía que mi conclusión va en dos sentidos. El primero de ellos es que este tipo de ejercicios que estamos realizando, pues son muy importantes, no solo para los que participamos en ellos, sino si logramos difundirlo
para todas las personas que puedan posteriormente pues ver este encuentro y tener la información que aquí se ha vertido, que es muy, muy importante y que va en el terreno de la comprensión. Y la otra parte de mi conclusión es que sí te estoy preocupada realmente porque no es la primera vez que la parte de la sociedad mexicana pues más reaccionaria genera toda una narrativa, todo un discurso en contra de pues de un cambio que puede ser importante para el país y que está representado pues por el presidente de la República. Que no solo es él, somos muchos mexicanos que independientemente de él estamos trabajando porque las cosas cambien. Pero él es quien pues da esta unificación, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que tienen, cosa que no había pasado en otros gobiernos, generalmente los gobiernos tienen a su disposición los medios de comunicación. Y entonces los ciudadanos nos veíamos, porque lo sabemos, por lo menos toda mi vida ha sido eso, que los medios de comunicación están de parte del poder, del gobierno, y es muy difícil para la ciudadanía y para los movimientos opositores poder lograr que su perspectiva, que sus palabras, que su perspectiva de la sociedad sea comunicada a través de los medios de comunicación. Y ahora resulta que es al contrario. O sea, resulta que el gobierno no tiene medios de comunicación, o por lo menos la mayoría de los medios está en contra del propio gobierno, y no hay manera, porque estos esfuerzos que nosotros hacemos son muy limitados en relación a todo lo que se está invirtiendo en comunicación social por parte de empresarios y de opositores. ¿Y cuál va a ser qué va a suceder? Pues está muy difícil, para mí me cuesta mucho trabajo poder ver los posibles escenarios. Pero cuando platicas con las personas que no están vinculadas directamente a una militancia o una actividad ciudadana, pues evidentemente son influenciables. O sea, sí, de alguna manera, este discurso, esta narrativa está permeando. Y bueno, evidentemente, pues va en contra de profundizar en los cambios que este país requiere. Esa es mi preocupación. La dejo puesta sobre la mesa. No tengo la solución. Lo que sí es que tenemos que actuar de alguna, lo estamos haciendo, pero pues estamos siendo rebasados. Esa es la realidad. Perdón por sacar esta conclusión medio triste al final, sí, pero pues creo que es importante. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Anabel. Sí, compartimos esa preocupación en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, pero pensamos que, por ejemplo, no debe ser solamente una persona o un presidente el que luche, digamos, contra estos sectores que quieren apoderarse o beneficiarse exclusivamente de los bienes nacionales, sino que sea el pueblo. Y eso estamos en este espacio y en muchos otros espacios construyendo pues una organización del pueblo, para que sea el pueblo el que vaya poniendo las cosas en su lugar, pero mientras el pueblo espere que alguien lo haga, pues ahí es donde sí puede ser muy vulnerable, porque se acaba un sexenio y viene otra cosa y no se sabe. Pero si el pueblo está organizado, y ese es nuestro afán, pues pensamos que eso sí es clave para el futuro de este país y de la humanidad. Les quiero agradecer a nombre del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano a nuestros invitados, al maestro también matemático Ángel Valderas Puga, que no está para dar su conclusión, pero le agradecemos muy especialmente su exposición, que fue, como ustedes lo vieron, fue muy importante, muy interesante. También al maestro Pedro Fidel López Domínguez desde Tabasco, con estas propuestas que está haciendo, y este programa de que el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Energías pueda funcionar, no solamente tener el presupuesto, sino realmente
pues poner la tecnología mexicana y latinoamericana. Agradecerle también a Fluvio Ruiz y su pues experiencia, su capacidad, es todo un experto en estos temas y nos dio con mucha precisión, nos han dado con mucha precisión muchas cosas que desconocíamos, incluso algunos de los que estamos familiarizados. Es importante este espacio. Y a la maestra también, a Anabel León, amiga también, igual que Fluvio, igual que el maestro Pedro Fidel, por sus análisis también de tipo sociológico y de tipo político en este análisis de los mensajes. Muchas gracias por su participación muy importante en este espacio. Esperamos que mucha gente vea este programa y los invitamos a estar con nosotros la próxima semana, el martes próximo 22 de febrero, con el tema La huelga en Notimex. A ver qué les parece. Pues por hoy, muy buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Fluvio, gracias, Buenas Anabel, noches. gracias, maestro Pedro Fidel, gracias a Buenas todos, noches a a Ángel todos. Hasta Banderas luego. Puga, gracias a todos los que están aquí, a Rosario Adriana, a Jesús Amosurrutia, a María Teresa Ruiz, a Moisés Cruz, a Felipe. Gracias, doctor. Buenas noches. Jesús Guzmán, a María Guadalupe Cervantes, gracias, a Maggie, Gracias. a Luis Alvarado, a noches. Nora, a Gustavo Leiva, a Otilia, a Gabriela, ya dije a Felipe Ramírez, a Rebeca Mújica, a Omar de la Rosa, a Yair Eduardo. Gracias, saludos a todos. Galaxy J4 y a Pavel, que está en el manejo de los controles de este espacio. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos a Gracias, Pavel. Manuel. Un abrazo, doc Gracias, Murata. Pedro. Chao. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Anabel. Ah, Lupita, gracias. Hasta luego, Maggie. Que estés muy bien. Hasta luego, Marco. Muchas Anabel, gracias. buenas noches a todos. Buenas noches, Otilia. Muchas gracias. Nos vemos, Lupita. Hasta luego. Que estén muy bien. Abrazos. Vamos, grabación. Buenas noches a todos. Pero, sí. Nos vemos la próxima.